Si la oposición hubiera ganado en 1998 en Venezuela, no hubiera crisis de hambre, ni de falta de medicamentos, ni de nada. Y muchos empresarios y empresas hubieran venido a Venezuela a invertir. Pero sin duda alguna, toda la bonanza petrolera y tantos millones de dólares igual se lo hubieran robado, porque el problema de Venezuela principalmente es su capital humano, que está lleno de corrupción, sin ética, sin moral, sin valores, sin un real nacionalismo. Todos quieren estar donde hay. Todos tienen, o casi todos, tienen una crisis emocional, una crisis mental, una crisis conductual, educacional, espiritual. Y mientras eso siga así, Venezuela siempre tendrá una crisis. Y solo cambiaremos una crisis por otras crisis. La base fundamental de todas las repúblicas son su recurso humano. Salir de todas las crisis es directamente proporcional a nuestro grado de conciencia y nuestro nivel evolutivo, ético, moral, emocional y espiritual. Hoy Venezuela vive en una anarquía que es hija de la crisis que creó el chavismo, que a su vez el chavismo es hijo de los errores de la Cuarta República. Las crisis o la crisis actual venezolana es creada, impulsada, fomentada y en muchos casos financiada por el gobierno chavista. Por ejemplo, la dupleta Bachaquero Colectivo, que en Catia, en Pérez Bonalde, usted va para allá y tienen galpones llenos de alimentos, vendidos mucho más caro que el capitalista Lorenzo Mendoza. Entonces, si Lorenzo Mendoza es un capitalista, mucho más capitalistas son los colectivos que lo venden mucho más caro y con armas de fuego adentro y todo armas de guerra. El gobierno sabe de todos estos abusos que se cometen contra el pueblo, los colectivos armados apoderándose de todos los alimentos, y más bien el gobierno financia con armas y con dinero a todos esos colectivos ladrones, corruptos y acaparadores de alimentos. Vayan a Pérez Bonalde, Propatria Caracas, vayan allá para que ustedes vean. Y eso es un ejemplo de tantos. Por otro lado, está la crisis de valores social, que hace que el vendedor y gerente de la empresa privada le venda al corrupto colectivo y a su vez el corrupto colectivo le vende al bachaquero y el bachaquero especula al pueblo al final. Todo esto viene de la crisis de economía y de crisis de valores que están dadas de la mano. El problema social y de valores viene desde tiempos de la colonia. Es una lástima que el pueblo de Venezuela no estuvo preparado para su riqueza y su bonanza. Qué lástima que Venezuela no estuvo preparada moralmente, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente para saber administrar los recursos naturales que son las más prósperas del mundo. Con tantos recursos minerales que tiene Venezuela, el milagro japonés, el milagro alemán, el milagro de todas las grandes potencias económicas y mundiales del mundo hubieran quedado cortas con el milagro venezolano. Imagínense ustedes, hubiéramos enviado un mega éxodo por todo el mundo a capacitarse y en 5, 6 años o 10 años hubieran vuelto esas personas para activar, promover, impulsar, dirigir y producir en los diversos mercados nacionales e internacionales y ser competitivos a nivel mundial dentro de los mercados y medios de producción. Eso se pudo haber hecho después de Pérez Jiménez o durante el mandato de Pérez Jiménez en su periodo que se debió haber alargado. Imagínense ustedes ese éxodo preparándose a nivel internacional y después volviendo a la patria, volviendo a Venezuela para hacer de Venezuela un país poliindustrializado, como lo he dicho en otros videos. Cambiando un poco el tema, que si en Venezuela hay una dictadura, la respuesta es compleja, porque técnicamente en Venezuela sí hay una dictadura, porque aquellos que ostentan el poder no lo quieren soltar y se valen de artilugios, trucos, trampas y fraudes para infelizmente
seguir en el poder. Hay una relativa libertad social y civil y ciudadana en Venezuela. Puedes salir con plena libertad, entre comillas, pero con miedo, porque hay tanta delincuencia que lo piensas antes de salir. Ciertamente tienes libertad de hacer fiestas y reunirte pública o privadamente para hablar de lo que sea, pero ¿tienes acaso mucho dinero para hacer fiestas y reuniones? La crisis no da para eso. Salir o comprar, compartir con la familia, ¿tienes el poder económico y poder adquisitivo para hacer eso? Entonces, ¿tienes una real libertad? No la tienes. O tu pobreza te hace esclavo, te quita tu libertad. El poder adquisitivo que destruyó el gobierno chavista te quitó tu libertad. Eres víctima del peor poder adquisitivo del mundo, producto de la peor inflación del planeta, por la ineptitud e ignorancia política y económica y social del chavismo. Esa es la realidad. Entonces no tienes libertad. Y entonces tenemos que políticamente hay una dictadura con premeditación, alevosía y ventaja para forjar sus fraudes, y esos fraudes convierten al gobierno en una dictadura. Y social y económicamente tenemos una anarquía comandada por ignorantes, entonces ignorantes chavistas, ignorantes también empresarios que le venden a los chavistas una dupleta. Entonces, si queremos salir del chavismo y sus crisis que generan, debemos hacer nacer el hombre nuevo, el hombre evolucionado. Y para ello debemos tomar nuestra generación de relevo e inducirla a esa evolución. A esa generación de relevo debemos inducirla, promoverla, prepararla, capacitarla para que nazca un mejor modelo humano en lo político, económico, social, espiritual, emocional. Al hacer las mejores y las mejoras humanas por dentro y por fuera. Es decir, si agarramos nuestra generación de relevo y la hacemos evolucionar por dentro, haremos que el país cambie por fuera. Porque para que Venezuela mejore, primero tiene que mejorar el venezolano por dentro. Tenemos que agarrar nuestra generación de relevo. ¿Por qué insisto tanto? ¿Por qué insisto tanto en esta cuestión de la generación de relevo? Porque esta generación actual está dormida, no lucha por sus derechos democráticos. Entonces, aquí hay dos salidas. O el venezolano se la cala y se la sigue calando, o hacemos como en Egipto en el 2011, que todo el pueblo salió a la calle a tumbar un gobierno. Todo el pueblo al mismo tiempo. Pero como yo no veo eso aquí en Venezuela, sino veo un pueblo dormido que no lucha por sus intereses, ni lucha por su democracia, ni por su poder adquisitivo, ni por su calidad de vida, entonces por eso me dedico a la generación de relevo, a mejorar y hacer evolucionar la generación de relevo. Sin embargo, sí hay soluciones y sí hay pasos para hacer de Venezuela un país mejor. Por ejemplo, debemos buscar, investigar, seleccionar, clasificar y castigar frenéticamente y ser muy severos con todas las personas contaminantes del nuevo sistema. Pero eso es a largo plazo, a plazo inmediato. Mientras ese nuevo sistema llega, debemos solucionar los problemas más actuales, más inmediatos, como dije. 1. Producción de alimentos. 2. Ser autosuficientes en alimentos y desde todo punto de vista. 3. Crear multimedios de producción. Para eso tenemos que crear confianza política, económica y social en Venezuela. Para eso, es decir, tenemos que salir del chavismo que no crea confianza en el país. Señores, intento decir que si en esta generación no nos encargamos de nuestros propios problemas, que son emocionales, espirituales, mentales, y que esto a su vez genera un medio ambiente hostil, entonces vamos a dedicarnos a que la generación de relevo que venga sí luche por ese objetivo y que no vengan con un CD quemado, que es el CD chavista. Debemos exterminar la ideología mediocre chavista.
En realidad es frustrante ver tanto potencial mineral en Venezuela y ser tan desperdiciado por tanta corrupción, tanta falta de ética, tanta falta de moral. Es triste que pudiendo ser el país número uno y la envidia y la taza de oro del mundo, estemos dando vergüenza que ni siquiera tenemos medicamentos ni alimentos por culpa del chavismo. Y lo más triste es que los venezolanos siguen como si nada. Siguen en sus vidas, en sus rumbas, saben de la crisis. Tú le preguntas a cada uno y dice que nunca habían vivido una crisis tan paupérrima como la de ahorita. Pero nadie hace nada. No nos ponemos de acuerdo, no nos unimos para exterminar electoralmente y pacíficamente al chavismo en Venezuela. Hay gente que dice que los comunistas no salen de los gobiernos sino a punta de plomo, a punta de armas. No sé si eso sea verdad. No sé cuánta gente apoyará esa idea. Reúnete en tu comunidad. ¿Qué van a hacer como venezolanos, como ciudadanos venezolanos? ¿Qué van a hacer para salir de la crisis? Yo te pido, comparte el video, compártelo con tus vecinos, con tus amigos. Yo tengo muchas ideas para mi país. Quisiera ser la nueva dirección política en la oposición en este país, el nuevo timón. Yo no ando con dobleces ni diciendo medias verdades. Lo mío es planes de gobierno concretos y no tengo aspiraciones presidenciales, como lo he dicho anteriormente. Me gusta crear leyes, puede ser a futuro como diputado, y me gustaría ser un consejero de gobierno. Entonces, estoy tratando de ayudar a mi país con mis ideas. La oposición oficial, la oposición mediática y que la gente conoce, ya debe de dejar el timón, debe de entender que la gente no quiere nada con ellos, que ya han puesto demasiadas tortas, han perdido demasiado y se le ve la costura de la corrupción, del egoísmo también. La solución de Venezuela no está en manos de ellos. Denme la oportunidad para hacer la nueva dirección opositora en Venezuela. La solución de Venezuela está en cada uno de nosotros, en mejorar nuestra ética moral, ponernos a producir todos. Les doy muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Tenemos que luchar todos por Venezuela. Todos. Vean mis videos anteriores de cómo hacer de Venezuela un país por industrializado y entre otros. Hasta luego.